Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia. Cultura de ciberseguridad y endpoints en la organización. Presento a la ponente. Ana Laura Chalico Tenorio es licenciada en Ciencias Informáticas por el Instituto Politécnico Nacional y diplomada en Habilidades Administrativas por el TEC de Monterrey. Está certificada en ISO 27001-2022, COVID, Scrum y Fundamentos de Ciberseguridad. Es líder de WOMSI Talks 2023 y conferencista. Ha sido nominada en 2022 y 2023 al Top Women in Cybersecurity. Ha sido catedrática y posee 30 años de experiencia en consultoría de TI en los sectores público y privado. Actualmente es directora comercial de TOSA, tecnología orientada al servicio, dedicada a la protección integral de información. Bienvenidos. Me gustaría iniciar definiendo lo que entendemos por cultura. Cultura tiene múltiples significados y puede ser interpretada de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que estemos platicando. Por ejemplo, pueden ser el conjunto de conocimientos y valores de una sociedad. En sentido muy amplio, la cultura se refiere a un conjunto de conocimientos, de valores, de creencias, de normas y de tradiciones que se comparte por los miembros de una sociedad. En este caso, nuestra sociedad va a ser una organización donde hay colaboradores que trabajan y esos colaboradores absorben esa cultura de la organización. ¿Qué más puede ser cultura? Cultura son los costumbres y modos de vida de un grupo. La cultura se refiere a costumbres y tradiciones y modos de vida de cierto grupo. Por ejemplo, se habla de cultura japonesa para referirse a costumbres y tradiciones que se hacen en aquel país, en Japón. Entonces, cultura es una palabra con una amplia gama de significados y la interpretación varía dependiendo del contexto, ¿no? Cuando nos ubicamos en el tema de cultura de ciberseguridad, nos referimos a las prácticas que comparte una organización en relación con la seguridad de la información y la protección contra amenazas cibernéticas. Entonces, fomentar una cultura de ciberseguridad es esencial para mitigar riesgos y proteger todos los activos digitales que hay en una organización. Algunas cosas que deben de suceder para que podamos fomentar esa cultura de ciberseguridad, pues de inicio es tener conciencia de que hay ciberseguridad y que en la ciberseguridad hay una serie de riesgos. Y la otra es educar. No es lo mismo estar conscientes de que existe algo a estar educados acerca de algo. Es decir, yo puedo estar consciente de que, pues, si yo atravieso sin fijarme, puede ser que me atropellen. Pero no quiere decir que tenga el conocimiento de que cuando me atropellen, ¿qué puede suceder? O cuáles son exactamente las cosas o las consecuencias que esa acción puede derivar. Entonces, la importancia es que hay que ofrecer capacitación y concientización a todos los colaboradores dentro de una organización. Ahora, eso puede sonar de principio muy fácil. Pues les damos un curso, les mandamos un video, les mandamos mensajes, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, regresando al tema de la cultura, pues depende de muchas cosas del colaborador. Por ejemplo, dónde trabaja dentro de la organización, qué rol tiene, cuáles son sus funciones, cuál es la relación que tiene con todos los activos de información dentro de la organización e inclusive cuál es la generación de la que estamos hablando. No es lo mismo culturizar o concientizar o inclusive educar a personas de la generación X, a personas de boomers, que a personas que son millennials o ya que son generación Z. ¿Por qué? Porque aprendemos de manera diferente. No fijamos la atención en las mismas cosas. Es decir, por ejemplo, la gente de la generación X aprendíamos a través de escuchar a alguien parado enfrente de nosotros y viendo un pizarrón y viendo varias cosas. Y después de eso se nos mandaba a hacer lectura en físico, en libros, y a escribir para repasar o generar alguna tarea o lo que fuera, y sobre eso aprendíamos, entre comillas, ¿no? A veces no aprendíamos tan bien porque muchas veces estaba basado nuestro conocimiento en recitar de memoria lo que habíamos escuchado. Entonces, muchos de nosotros recitábamos de memoria o teníamos ese conocimiento a través de lo que escribíamos exactamente como lo habíamos visto en un libro o en los apuntes del maestro. Y entonces nos hacían un examen, estudiábamos de un día para otro, pasábamos el examen y sacábamos buena calificación o no. Y sobre eso
pasaba un mes o pasaban 2 meses y alguien nos preguntaba acerca de ese tema y entonces puede ser que ya se nos hubiera olvidado todo. ¿Por qué? Porque simplemente lo repetimos y lo retuvimos en nuestra memoria de corto plazo por un pequeño periodo de tiempo. Lo que quiere decir es que no habíamos aprendido, simplemente lo habíamos recitado. Entonces, cuando estamos hablando de concientizar o educar y generar una cultura dentro de toda una organización, tenemos que definir y revisar de qué generación es la persona, qué tipo de madurez tiene como para ver qué tanto conocimiento sobre los activos de información y la cultura que existe en manejar un dispositivo, que es el tema donde queremos entrar. ¿Qué tienen que ver los dispositivos o los endpoints con el tema de la cultura de ciberseguridad? Pues tienen que ver de todo, porque al final esos activos de información los accesamos a través de dispositivos o a través de endpoints. El endpoint puede referirse a una laptop, a una desktop, a un celular, a una tableta e inclusive a una handheld de las que usan muchos de los colaboradores dentro de una organización, por ejemplo, de retail, que es lo que maneja personal que va y surte productos como la Coca-Cola o el agua, etcétera, ¿no? Ellos manejan estas handheld que son sus dispositivos finalmente. Entonces, no hay la misma conciencia sobre qué puede pasar si un activo de información es vulnerado o si comparto cosas de ese activo de información de alguien que está repartiendo en las tienditas a través de su handheld, a la conciencia que puede tener a lo mejor el director de finanzas que está dentro de su laptop accediendo a los informes o a la parte de los estados financieros de la empresa y que pues está mucho más consciente de que esa información es privada, es confidencial y que evidentemente no la va a mandar a un correo de Gmail, a un correo o la va a compartir vía WhatsApp o va a dejar que alguien entre a su computadora y revise la información o va a tener su computadora o su dispositivo sin una contraseña, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que debemos de tener en cuenta para cuando hacemos esto. Otro tema importante en cuanto a la concientización en ciberseguridad y tener esta cultura es que el liderazgo de la empresa esté comprometido. Esté comprometido quiere decir que ellos estén convencidos de que invertir en cambiar la cultura de una organización pues vale la pena. Hay organizaciones que son conocidas porque tienen a lo mejor la cultura de protección al medio ambiente. Lo que quiere decir es que todos los colaboradores están conscientes de lo que es una huella de carbono, de que deben de separar la basura, de que deben de reciclar, de que deben de tratar de utilizar elementos que sean totalmente pues amigables con el medio ambiente. Como hay organizaciones que están comprometidas con eso, hay organizaciones, por ejemplo, que también están comprometidas con ayudar a personas en situación vulnerable. Y para que una organización tenga una cultura de ciberseguridad, pues es algo que se debe de trabajar a través de un periodo considerable. ¿Por qué? Porque no es algo que se resulte de manera automática. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de cuando somos pequeños y nuestros padres empiezan a enseñarnos temas de higiene personal. Por ejemplo, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, que fue tan importante hace unos años con la pandemia y que descubrimos que mucha gente no había aprendido cómo lavarse correctamente las manos, bañarnos, peinarnos, etcétera, ¿no? Y es algo que se nos repite de manera cotidiana muchas veces al día mientras somos pequeños, hasta que nosotros llegamos a la conciencia o generamos el hábito de que, por ejemplo, siempre que comemos, terminamos y nos lavamos los dientes. ¿Por qué? A veces cuando somos pequeños no entendemos esa importancia. Cuando vamos creciendo y conocemos al dentista, nos damos cuenta de que ese hábito de higiene es algo que a nosotros nos va a beneficiar y nos va a evitar un riesgo y un dolor innecesario de ir al dentista y tener que sufrir ese tipo de curaciones. Lo mismo pasa con el tema de ciberseguridad y con el tema de generar esta cultura y el manejo de los dispositivos. Que el liderazgo esté comprometido y que lo permee toda la organización y que se ponga como ejemplo para que a su vez hacia abajo todos los colaboradores estén involucrados y hagan suya esa cultura, ¿no? Debe haber también políticas y debe haber prácticas claras, ¿no? Que hay que definir estas políticas de seguridad y que sean de manera clara y que todo el mundo las pueda comprender, todos los colaboradores, y que tengan aspectos muy específicos en cuanto a cómo tener esta higiene digital que ahora vamos a hacer parte de nuestra cultura en la organización. Por ejemplo, cómo debemos de manejar nuestras contraseñas, cada cuándo debemos de modificar las contraseñas, dónde debemos de guardar las contraseñas, a quién o a quién no debemos de mostrar nuestras contraseñas,
qué debemos hacer si perdemos o olvidamos nuestra contraseña, etc. Esos son solo unos ejemplos de lo que debemos de hacer para tener protegidos nuestros datos sensibles y cuando estamos en línea, ¿no? Otro tema es la gestión de riesgos. Fomentar una cultura que nos aliente a todos los colaboradores a informar cuáles son los riesgos si hacemos algo que no está, que está fuera de las políticas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, regresando al tema de las contraseñas, nosotros hacemos una contraseña que sea la contraseña de default, el típico administrador, y le dejamos de administrador es administrador y todo el mundo sabe que esa es la contraseña y nunca la cambiamos y además la tenemos a lo mejor pegada con un post-it en nuestra computadora? ¿Qué es lo que puede pasar? Y entonces cuando al colaborador se le muestran todos los riesgos que puede existir al tener esa contraseña y no seguir la política que ya se definió para las contraseñas, es cuando entonces tenemos la conciencia de lo que nos puede pasar. Al final, el tener estas políticas de contraseñas y todas las políticas alineadas alrededor del manejo de los dispositivos y que se vuelva parte de nuestra higiene digital y entonces tengamos esa cultura de ciberseguridad, pues, ¿qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a eliminar riesgos y va a convertir todos estos hábitos en una póliza de seguro, ¿no? Al final, esa es una póliza de seguro que nos va a limitar y a mitigar todos los riesgos alrededor. No quiere decir que vamos a estar inmunes, como por ejemplo no quiere decir que si siempre me lavo los dientes y tengo ese hábito de higiene digital, un día que vaya con el dentista y me revise no vaya a descubrir alguna caries. Pues no estoy exento porque a lo mejor hay otros factores que influyen, que puedo tener la saliva ácida, que genéticamente tengo el esmalte débil, puede haber mil cosas, ¿no?, que sucedan ahí. O que a lo mejor mis dientes o mis muelas están chuecas y no alcanza el cepillo de dientes, ni siquiera el hilo dental a llegar a esa parte y al final se filtró alimento y finalmente se originó una caries. Pero lo que quiere decir es que el riesgo es mucho menor que si nunca me los lavo o que no tengo ese hábito de higiene. Lo mismo sucede con la cultura de ciberseguridad y la protección de todos y cada uno de los endpoints. El acceso basado en roles es otro tema que debemos de integrar a todos nuestros dispositivos y que debe de formar parte de nuestra cultura entre la organización. ¿Por qué? Porque cada rol debe tener acceso a cierto tipo de información y eso nos va a dar una cultura diferente, por ejemplo, a alguien que tiene solamente acceso de lectura, a alguien como un director general que tiene acceso completo a todos los activos de información y que puede modificarlos, revisarlos y compartirlos con quien él necesite. Entonces el acceso basado en roles es algo que nos va a permitir, si lo integramos a cada uno de los endpoints, nos va a permitir tener ese control y eliminar estos riesgos. Otro tema en la parte de los dispositivos es que debemos de tenerlos todos actualizados y con el último parche aplicado. Y para eso hay diferentes herramientas que podemos utilizar que nos ayudan a hacer el push, que es como lo llamamos, y hacen las actualizaciones sin que necesite que el usuario dé su consentimiento. Y eso nos permite tener a todos los dispositivos en el último nivel de actualización, lo que elimina también una serie de vulnerabilidades y riesgos en cada uno de ellos. El otro tema es que debemos de hacer, como todo, un plan de un DRP, tener la parte de planes y riesgos. Bueno, al final no es un tema de que nunca nos va a suceder, sino qué sucede si realmente el riesgo se materializa y entonces tener estos planes de contingencia con los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un software que nos ayuda a gestionar los completos, podemos en algún momento de que identifiquemos que hay una brecha o que algún dispositivo se perdió, lo robaron o está siendo víctima de un ataque, podamos aislar el dispositivo, podamos borrar esa información, podamos reparar el daño, identificar la amenaza y eliminarla y avisar a todos los demás, ¿no?, para evitar que se infecte el resto de los mismos dispositivos. Y al final, pues es un proceso que es un proceso continuo, debe de tener revisiones y mejoras continuas y es un proceso vivo porque la organización va cambiando, los colaboradores entran y salen de la organización, entonces cada que alguien entra debe de tener esta capacitación para ser consciente y tener el conocimiento de cuáles son las reglas y las políticas que están implementadas para evitar estos riesgos dentro de los dispositivos. Y otro tema es que debe haber una serie de reconocimientos y recompensas. Ahora hay programas de concientización que se pueden hacer a la medida y, como les decía, depende de la madurez de la organización, del número de colaboradores y de también las generaciones de los colaboradores. Entonces pueden ser desde planes hechos a la medida, donde se hacen todavía trípticos, se generan videos, se mandan cápsulas informativas, o pueden ser, hay algunos software en el mercado que lo que te permiten es retos.
Entonces te generan retos y te dan un video de unos pocos segundos y tienen un reto para ver si la lección fue aprendida o no aprendida. Y una vez que el reto se completa y se completa de manera exitosa, se dan recompensas y se da una serie de reconocimientos, medallas, y puede haber todo tipo de premios. Pueden haber tarjetas de Amazon, pueden haber a lo mejor menciones en la parte de recursos humanos, puede haber diplomas, puede haber recompensas, una tarjeta de Starbucks, etcétera. Todo eso motiva al empleado a que realmente eso lo haga parte de él y que se vuelva parte de su cultura y decir, oye, si me van a dar un premio por estar y poner atención y aprender y que eso se vuelva parte de mi cultura, pues entonces me interesa y voy a entrar en ese tema, ¿no? Y la otra cosa es tener transparencia y que la comunicación pues sea una comunicación abierta, ¿no? Que desde la dirección, como decíamos, todos los directivos y los niveles hacia arriba deben estar comprometidos con la cultura y deben demostrar que es parte también de ellos y para que los demás pues tomen ese ejemplo. Muchas veces se pueden dar grandes discursos y grandes cosas, pero lo que nos arrastra siempre es el ejemplo, ¿no? A veces no tenemos que decir nada. Cuando, por ejemplo, hubo campañas grandes de no tirar la basura, pues si el que empieza la campaña, en lugar de platicarlo y de estarlo diciendo, de repente va en la calle, ve al que tira basura y se agacha y él mismo la tira, o él guarda su basura durante el camino y cuando llega a un contenedor de basura es el que lo tira, entonces ese ejemplo es el que te arrastra más de todo lo que te estén diciendo y diciendo y diciendo, ¿no? Entonces es un poco lo que tiene que permear dentro de una organización. Entonces, la cultura de ciberseguridad que se vuelva sólida, no se basa nada más en la tecnología y en todas las políticas, sino en la participación activa y en la colaboración de todos los miembros dentro de una organización. La conciencia y la acción de cada empleado son elementos clave que nos ayudan a fortalecer estos elementos de ciberseguridad de la empresa. Entonces, aparte de todo lo que nosotros mencionamos, pues lo que debe de haber es un cumplimiento normativo, sobre todo si somos una organización que está sujeta a algún marco estricto como es la industria financiera, la industria de salud o donde hay una serie de estándares y a lo mejor estamos dentro del marco de un ISO 27001 que es un sistema de gestión de seguridad de la información y tenemos que aplicar una serie de controles y una serie de políticas que estemos conscientes de que existen y que se deben de cumplir. Y si algo no sucede o si hay alguna falla o alguien reconoce que se equivocó, pues entonces lo mejor es levantar la mano luego para impedir que eso se vaya hacia toda la organización y que cause más daño, ¿no? Aquí no hay gente infalible que no cometa errores, ¿no? Si estamos dentro de la cultura de ciberseguridad ya hay la suficiente transparencia y apertura de que se tenga la apertura de que decir, bueno, cometimos un error y vamos a ver cómo lo remediamos o cómo tratamos de mitigar las consecuencias de ese error, ¿no? Al final se trata de que haya esa confianza y esa madurez para reconocerlo y poder empezarlo a tener. Entonces, pues debemos de tener, como decíamos, el software de seguridad, las políticas y la respuesta a incidentes, la educación, la concientización y sobre todo un software que nos ayude a gestionar todos los dispositivos y tenerlos controlados y tener la parte de monitoreo y detección, que nos vaya diciendo, independientemente del software, que nos vaya monitoreando cómo se van comportando y que se detecten antes de que sucedan las cosas para que podamos tomar una acción preventiva y no una acción correctiva. Eso siempre es algo que nos ayuda a tener mejores resultados. Otro tema importante en los dispositivos que a veces olvidamos, inclusive nosotros mismos, es hacer ese backup, tener ese respaldo de toda la información que ahí exista, porque puede haber cosas que no estén dentro de nuestra narrativa, ¿no? Por ejemplo, que eso sucede todo el tiempo, que se nos cae el celular o se nos moja o nos secuestran, es decir, que no nos importe que nos suceda una contingencia para que la afectación sea la mínima, ¿no? Es decir, se dañó la pantalla, se acabó la pila, se dañó el teclado, etcétera, ¿no? Que tengamos forma de recuperar toda la información que existe en cada uno de los dispositivos y podamos seguir trabajando alrededor de ello. Que si tenemos respaldo en la nube, lo hagamos de manera constante y periódica para que podamos tener todo esto, ¿no? Entonces, la cultura de ciberseguridad en una organización y la protección de los endpoints son elementos críticos para la seguridad. Y es algo que nos ayuda en la era digital. Al final, mientras más conscientes estemos nosotros, los colaboradores, y tengamos las mejores herramientas para poder gestionar ese riesgo, pues a la organización le va a ir mejor. Finalmente, porque podemos tener muchísimo software instalado, pero si la gente no es consciente y no tiene una cultura de ciberseguridad, estamos expuestos muy fuertemente al riesgo porque, pues como decían por ahí, seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena porque al final los humanos somos los que cometemos errores y las herramientas de software solamente hacen lo que nosotros les indicamos, ¿no? Y yo creo que con eso puedo concluir la aportación que tenía para ustedes el día de hoy y espero que haya sido de utilidad y les agradezco por esta oportunidad.
Bienvenida, Ana. Muchas gracias por acompañarnos como ponente en esta edición de Cybersecure Nation. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera es, ¿la cultura de ciberseguridad y la protección de los endpoints son elementos críticos para la seguridad de una organización? Definitivamente son elementos críticos porque al final en las organizaciones actuales todos los colaboradores de la organización, los directivos, interactuamos a través de dispositivos y los dispositivos deben de estar protegidos. Ahora inclusive existen antivirus para Android y para iOS que son gratuitos que nos permiten tener esa protección y en la medida en que nuestro endpoint esté protegido, al momento de acceder a la red de la organización, nos va a ayudar a protegerla y a evitar una serie de riesgos. El otro tema es que en cuanto a la cultura de ciberseguridad, mientras nosotros tengamos una mejor higiene digital, que es como podríamos llamarlo, el hecho de saber cuáles son las políticas, cuáles son los riesgos y qué pasa si nuestros comportamientos se salen de los estándares, eso también va a ayudar a la organización a protegerla mejor. Básicamente, la higiene digital la podemos comparar a la higiene que tenemos con nuestro propio cuerpo. Si sabemos qué es lo que nos hace bien, entonces vamos a estar mucho más sanos y es mucho más barato y mucho mejor calidad de vida prevenir una enfermedad que después tratar de curarla. Lo mismo sucede en el tema de la ciberseguridad. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿la combinación de concienciación, políticas, tecnología, ayuda a mitigar estos riesgos? Sí, es, como decía anteriormente, el hecho de que tú conozcas, tengas el conocimiento de que existe una serie de procedimientos y de reglas que te ayudan a una mejor convivencia digital, evidentemente va a ayudar a que haya una armonía mejor dentro de la organización y a que las herramientas que ya tiene la organización puedan utilizarse de manera mucho más efectiva, ¿no? Es como cuando aprendemos a manejar. Hay una serie de reglas y políticas que sabemos, por ejemplo, el 1 a 1, el hecho de que cuando está la luz roja debemos de estar parados, cuando está en amarilla no debemos de avanzar, que los peatones deben de pasar primero. Esas reglas de convivencia se vuelven una cultura vial y en esas mismas reglas de convivencia hacemos el símil con las reglas de convivencia en cuanto a la ciberseguridad. El hecho de acatar la política de contraseñas, los roles y los accesos, el no compartir nuestras contraseñas, el hacer el cambio periódico, el ejecutar los parches, el ejecutar las actualizaciones de software, todas esas acciones se vuelven parte de nuestra cultura y nos ayudan a una mejor convivencia, pero en este caso una mejor convivencia con la parte de seguridad de la información. Al final, lo que los ciberatacantes buscan es nuestros datos y los datos, tanto personales como de la organización, es el activo más importante al cual todos debemos de proteger y para eso nos ayuda la cultura y las políticas que están ahí puestas. Claro, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, es, ¿qué pasa si la alta dirección no está dando el ejemplo que tú comentabas? ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para el equipo de tecnología de información o ciberseguridad que tiene que implementar estas políticas o estas acciones para la cultura de ciberseguridad? ¿Y qué pueden hacer? Porque a veces es uno de los retos el convencer a la alta dirección a que tome estas medidas. Sí, yo creo que es de los retos más fuertes. Si no tenemos ese sponsor, ese patrocinador que esté realmente convencido en la dirección de que las políticas y la cultura de ciberseguridad va a ayudar a mejorar el resultado del negocio, va a ser un poco difícil que podamos permear hacia abajo. Como yo decía, el ejemplo del líder es el que nos arrastra, ¿no? Entonces, en la medida en la que la alta dirección no se convenza de que estas políticas nos ayudan, no nada más es un tema de moda, ¿no? Al final, ¿qué es lo que le interesa a la dirección? Que es como yo sugeriría a la gente de tecnología que subiera con la dirección. ¿Qué es lo que les interesa? Pues son 3 cosas básicamente. O ahorrar, o evitar pérdidas, o ganar. Y en este caso, uno de los temas más fuertes en cuanto a la cultura de ciberseguridad es el tema de la reputación. ¿Cuántas organizaciones no han sido expuestas porque tuvieron una brecha de seguridad? Lo que quiere decir que
algo no está funcionando y entonces la pérdida de reputación inclusive puede llevar a algunas empresas a la quiebra, a multas, a riesgos o a pérdida de clientes, ¿no? Entonces, yo les instaría a que empezaran a buscar el valor del activo de información y sobre eso ustedes fueran capaces de, en términos de ROI, en términos de números, convencer a la dirección de que no nada más es algo de moda y es algo que se ve bien y es algo que a TI le va a ayudar, sino que es algo que a la organización y a sus ganancias o pérdidas y a su reputación le va a hacer de gran beneficio, ¿no? Muchas gracias, Ana. Tenemos también aquí una pregunta que nos hacen de lo que comentabas, ¿qué apps recomiendas para la gestión de contraseñas? Pues hay diferentes en el tema del mercado, hay contraseñas, una serie de softwares en el mercado que están disponibles, está el Free App, están, dependiendo del tipo de contraseñas que queramos manejar, hay contraseñas y hay softwares que están tanto para Android como para iOS, como para la parte de Windows. Está, por ejemplo, el tema de el LastPass, el KeePass, el Password Safe, el OnePassword, que son algunas de las que yo he utilizado y que pues están recomendadas por varios analistas, ¿no? Esas son las que yo les podría recomendar. Excelente, muchas gracias. Tenemos aquí un comentario comentarios aparte de Migdalia Peñasola. Definitivamente, dice, definitivamente es importante establecer normas en cuanto a la ciberseguridad, porque en algunas organizaciones no es tan consciente la importancia de este tema y he visto que en algunas áreas pasaron a contraseña y la transparencia, cuando en mi parecer es un riesgo, tal como se reafirma en esta conferencia. Muchas gracias por la ilustración y esta importancia de crear backup y confiar en la nube como un respaldo. Sé que el aprendizaje debe ser constante, consciente, que siempre estamos expuestos. Exactamente. Es algo que nos hace Migdalia. Sí, sí, exactamente. La cultura es algo vivo que va cambiando, ¿no? Es como nuestra cultura mexicana. Al final es seguir evolucionando, como en este caso el lenguaje. La cultura de ciberseguridad es como debe de avanzar, ¿no? A medida en que nosotros nos protegemos, los ciberatacantes también van innovando y nosotros tenemos que ir innovando en cuanto a nuestra cultura para ser cada día más protegidos. Okay, esas son las preguntas y comentarios que nos han hecho llegar los asistentes a la sesión. No sé si gustas compartirnos tus comentarios finales al terminar el espacio de la ponencia. Sí, yo lo que quiero añadir finalmente en el tema de la cultura de ciberseguridad y la higiene digital es que podemos empezar con las generaciones más pequeñas, ya que ellos ya tienen acceso a todos los dispositivos. Entonces, yo creo que es un buen momento para ellos que son nativos digitales de que tomen esa cultura desde el principio, ¿no? Vuelvo a hacer la comparación con la parte de nuestra salud, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros cuando crecimos no había todas estas recomendaciones de salud, de elementos balanceados y una serie de cosas, pero ahora sí existen, ¿no? Porque se han hecho investigaciones. Lo mismo ocurre con la ciberseguridad cuando en mi generación pues no teníamos celulares cuando éramos niños ni cuando éramos adolescentes y ahora sí los tienen. Entonces es momento de poner esos hábitos en práctica para que cuando la gente entre a la organización a trabajar y los directivos estén ahí, la gente ya esté consciente de una serie de medidas que tiene que traer, ¿no? Y que ya para ellos sea natural el administrador de contraseñas, la doble autenticación, el aplicar los parches periódicamente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa sería alguna de mis mejores recomendaciones para que la cultura de ciberseguridad empiece desde que muy temprano en la vida actualmente. Claro, muchas gracias. Nuevamente, Ana, por tu aportación a este evento de Cybersecurity Nation y para todos nuestros asistentes. Ha sido muy valiosa tu aportación y tus recomendaciones.